Fíjense que tenía planeado para esta entrevista mandar a lavar la alfombra roja porque se lo merece, quitarle todos los pelos de gato y de perro y demás, pero ya nos ganaron las prisas y como han estado las lluvias bien intensas, pues no se pudo. Pero mi querida Tere Estrada, es un honor para nosotros poderte entrevistar. Muchas gracias por estar acá en Letra Gorda pues ahora sí, que con nosotros tus fans. Vas a celebrar un concierto que suena a que va a estar de pocas tuercas, muchos músicos invitados, colaboraciones, versiones especiales, 35 aniversario y además en el Teatro de la Ciudad. Tere, bienvenida. Muchas Cuéntanos, gracias. cuéntanos de este agasajo, de este festín. Pues miren, la cita es el 9 de julio, que es domingo, a las 6 de la tarde, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Y además, Vamos a... al otro día es mi cumpleaños, entonces puedo Ah, ir no, a mano, festejar. entonces No, ya hay ya, que irse a festejar. por su pollo. Ya me veo yo ahí. Entonces, el 9 de julio. 9 de julio, a las 6 de la tarde. Los boletos ya los pueden encontrar en Ticketmaster y en taquilla. Y lo más padre es que cada 5 años es como un ciclo. Entonces yo empiezo a festejar desde el 20 aniversario, empecé a festejar. La primera presentación fue en la Olinjo Listli. Luego el 25 lo hicimos en el CENART, en la Sala Blas Galindo. El 30 lo hicimos en el Teatro de la Ciudad igual y ahora el 35 igual en el Teatro de la Ciudad. Y cada una de las versiones pues ha tenido como su sal y su pimienta y además los discos que en ese momento pues había sacado, ¿no? Digo, hace 10 años que festejo y pues cada festejo tiene como sus, no, 15 años de hecho, porque es el 20, desde el 20 festejo. Entonces, de 15 años hacia acá pues han pasado más discos, más giras, entonces bueno, pues se va complementando. Entonces, lo que vamos a presentar ahora es una versión de mi sexteto, que es la banda que siempre me acompaña, que es bajo, batería, guitarra, violín, teclado y saxofón. Pero ahora vamos a buscar como esta extensión tanto de las cuerdas como de los metales. Entonces vamos a tener un cuarteto de cuerdas para algunas rolas en específico. De Órale. hecho, un formato así lo hicimos en el 25 aniversario en el Senat, con algunas de las piezas. Entonces, unas piezas van nada más con la banda, el sexteto y el cuarteto de cuerdas, y otras van con, digamos, la sección de metales ampliada, ¿no? Entonces va una trompeta, un trombón y dos saxofones. Normalmente vamos con un saxofón. Entonces se va a poner intenso, chicos, intenso. Ahora sí que se va a poner de alarido. De Sí, alarido. además hay algunas canciones donde tocaremos todos juntos, ¿no? Bueno, también va un percusionista invitado, entonces, bueno, ya se hizo la larga. Y bueno, como invitados especiales va a estar el coro El Palomar, al que pertenezco. Y bueno, vamos a cantar una canción que se llama Manantiales de Bonanza, que hicimos una versión en el Foro La Paz en marzo pasado, donde participó con nosotros Cecilia Toussaint. Ok. Entonces, ahora también va a tocar con nosotros Cecilia Toussaint en esta versión del Coro El Palomar con una canción mía. Entonces, se va a poner muy intenso. Se va a poner muy intenso, pero también muy emocionante, también muy festivo, ¿no? Al final son 35 años y pasando a otra cosa, hablando de los 35 años, y estás escribiendo tu libro. Mira, estoy con varias cosas. Ahorita estamos en la parte, digamos, de la escritura. Estoy escribiendo mis memorias en un libro que se llama, porque ya lo estoy escribiendo, no es que se llamara, ya se llama, ¿sí? Ya se llama. Ya se llama, ¿no? El 30-30, que son 30 anécdotas en 30 años de historia. Y ya a los 5 años ya es el colofón, pero todo lo demás, pues, o sea, todas las aventuras que hay detrás de un disco y detrás de una gira, ¿no? Sobre todo en las giras internacionales, ¿no? Que además, perdón, el que hagas estas memorias, digo, no solamente es un ejercicio biográfico y demás, sino es también dejar constancia de las mujeres mexicanas en el rock, que hay Ah, poca constancia sobre eso. sí, bueno, ese es otro libro, porque bueno, yo escribí el libro de Sirenas al Ataque, que es sobre la historia de las mujeres rockeras en México, Ujú. del cual me acaban de dar un galardón muy importante. Me dieron la medalla Felicidades, Hermila Galindo del parte del Congreso de la Ciudad de México, felicidades, bien merecido, apenas el 18 de mayo, o sea, hace casi la semana pasada. casi. Y fue impactante. Luego les platico a detalles porque sí fue toda una experiencia. Pero bueno, gracias a ese libro que la primera edición salió en 2001, después en la segunda edición salió en 2008. Ahorita estoy escribiendo, digamos, la escena de los últimos 15 años, como para hacer el tomo 2, pero te digo que son como dos libros a la vez. O sea, por un lado estoy con el 30-30 y por otro lado estoy con la segunda parte de Sirenas al Ataque.
Oye, haciendo como esta revisión, bueno, ya escribiste hasta antes de 15 años, hiciste este recopilado con Sirenas al Ataque, y ahora que estás haciendo de los últimos 15 años, ¿qué tan distinta es la escena o qué tan distintas son las mujeres rockeras mexicanas? Yo no creo que tan distintas, más bien como que las raíces que se sentaron, digamos, durante los 90, sobre todo en la participación de las mujeres ya como compositoras, pues es algo que ya es mucho más común que las chavas sean productoras, que las chavas sean cantautoras y que toquen varios instrumentos. Y lo que sí he notado es que ahora las bandas son más mixtas, ¿no? A veces puede ser que no seas una líder de proyecto, pero estás en muchos proyectos de mucha gente, ¿no? Y eres una bajista muy picuda o una baterista, en fin. Entonces, como que se ha ido diversificando, y lo que sí encuentro diferente es que ahora, digamos, a partir del Me Too, ¿no? Y todo este movimiento del feminismo a nivel mundial, esta nueva ola del feminismo, pues lo que vemos es que las chavas empiezan a trabajar en colectivos. Eso es lo diferente, digamos, a comparación de otras décadas, ¿no? Y justo, pues está el jam de morras, por ejemplo, ¿no? Que se unen, que llamen, o sea, es un lugar seguro donde puedes ir a llamear, donde nadie te va a estar criticando si la hiciste, no la hiciste o qué hiciste. Entonces son lugares donde las chavas pues se están impulsando entre ellas, ¿no? Otro ejemplo, bueno, el colectivo al que pertenezco también, que es energía nuclear, donde somos más de 200 chavas, ingenieras, productoras, en fin, y todas haciendo pues lo que pueden hacer, ¿no? Desde sus trincheras, y es súper emocionante lo que está haciendo cada una, ¿no? Que Y ahí, luego, sí, ajá, y no, luego el Palomar, ¿no? El colectivo El Palomar donde estoy yo, que bueno, somos un coro de cantautoras, y pues bueno, trabajar en colectivo es todo un tema, ¿no? Justo para que pues, todas tengan voz y pues tratar de hacer cosas donde visibilicemos el trabajo de las mujeres, justo. y que la escena del rock es más allá de los grupos, mujeres cantautoras que se presentan, son, como bien dijiste, ingenieras, es gente de staff, son microfonistas, es gente Claro. que se dedica a la producción, ¿no? Que Y también gente de producción también, claro. Ujú. exacto, y que también es gente que, pues se le veía como de, pues tú no tienes lugar aquí, ¿no? O sea, he escuchado montones de anécdotas, ¿no? De cantautoras que decían, pues es que al final yo era la única mujer en el escenario, ¿no? No, no había en la consola, no había, en la tramoya, no había en la luz, no había nadie, ¿no? Claro, Y claro, ahora claro. hay muchas más, ¿no? Sí, de hecho, justo en el libro Sirenas al Ataque, de 1956 al 2006, por ejemplo, hablo de la historia de Liz Hill. Liz Hill, que es una gran productora y ahora pues hasta clases da, pero a ella le tocó así en los 90 pues empezar o sea, su primer evento masivo donde ella estuvo encargada fue YouTube en México, imagínate. Entonces era una carga de responsabilidad brutal y pues ella aprendió sobre eso, entonces hizo escuela, o sea, de hecho cuando se profesionalizó ese OCS, OCS empezó con los conciertos masivos, de alguna manera ellos también formaron a gente, ¿no? Hombres y mujeres. Claro. Entonces, todo se fue profesionalizando, porque antes, ya sabes, conciertos masivos daban portazos. Digo, estaban los festivales de blues en México, y pues, terminaban luego en desmadre, porque había portazos, y bueno, nunca faltaba ese desmadre, ¿no? Entonces, los chavos se alocaban, no había así como ahora gente de seguridad como tal, sino eran, más bien como cuates que llegaban a dar de palazos, y sí, sí se ponía rudo, ¿no? Sí se ponía rudo. Pero bueno, en la medida en que se fueron permitiendo los conciertos masivos, porque recordemos que no estaban permitidos los conciertos masivos en Claro. México, por eso no venían las bandas internacionales, no estaban permitidos. Y eso fue después del Festival de Banda, ¿no? Que hubo esta represión, etcétera. Entonces, eh, cuando viene el boom del rock en español, bueno, las disqueras otra vez empiezan como a apoyar al rock, como en los años dorados del rock and roll a mediados de los 60, ¿no? Principios de los 60, mediados de los 60. Entonces, fueron como cambiando las circunstancias, y la industria, otra vez, digamos, la industria del disco volvió a apoyar el rock, y se empezaron a gestar más espacios. Bueno, pues sí, había espacios, digamos, clandestinos, no clandestinos, pero sí, como por ejemplo el Foro Tlalpan, donde yo empecé, Mm. el 30 de julio de 1988 fue la primera vez que tocan el Foro Tlalpan. Hice una temporada de 6 meses y ahí tocaba gente como Botellita de Jerez, José Cruz, ¿no? Los Rupestres, en fin, toda una serie de artistas que pues era como decir, aquí estamos, ¿no? Somos la resistencia, por decirlo de alguna forma. Está el foro de la librería Ágora, perdón, el foro de la librería Gandhi también eran de los espacios donde te podías presentar. Y después, y bueno, y además los hoyos funkis, ¿no? Que eran los espacios de resistencia, digamos, en la década de los 70,
pero ya con el boom, entonces es como, bueno, vamos a apostarle a los conciertos masivos, ya podían empezar a venir los grupos extranjeros, y bueno, ya cambió el panorama, ¿no? Y luego en los 90 también yo participé en Serpientes sobre Ruedas, que era una asociación en la que varios músicos participábamos, por ejemplo, Memo Briseño, estaban los de Guillotina, los de Consumatum Est, y lo que hacíamos era conciertos para apoyar a los zapatistas, ¿no? Y entonces todo esas recaudaciones pues se iban para allá para concretar cosas que necesitaran ellos, ¿no? Entonces fue también muy interesante la experiencia porque nosotros como músicos organizábamos todos, a mí me tocaba estar en taquilla, a veces en catering, o sea, todos nos íbamos rolando los puestos y eran cosas que hacíamos entre nosotros. Entonces, yo recuerdo un concierto en Ciudad Universitaria, en el Estadio Olímpico, en el estacionamiento del Estadio Olímpico, la banda estaba loquísima, llegaban y les echaban agua porque hacía un calorón y para que se alivianaran, porque de repente sí se Se, ponían muy se locos. les fueran a Aventaban, desmayar. aventaban de cosas, ¿no? En el escenario y todo, pero pues era la resistencia, ¿no? La resistencia en ese concierto. eh, Me acuerdo que estaban los Aterciopelados, como solistas iba Paco Barrios, Julieta Venegas y yo, y había pues La Cuca y otras bandas estaban ahí, ¿no? Entonces Memo Briseño también tocó esa vez, en fin, el Aragán, eran tocadas así de resistencia, ¿no? Y justo pues todas esas cosas pues las voy a platicar en mi libro de 30-30. Perfecto. A mí me tocó ir a esos toquines y era donde uno tenía que llevar su kilo de arroz, su kilo de Exacto, frijol, ¿no? Llevaba exacto. despensa y pues ya entrabas al toquín, 10 ¿no? O sea, pesos creo y sí, sí, sí. Era, sí, sí, una eran cosa simbólica. Ujú. muy simbólico y muy eso, muy de apoyar, ¿no? Muy de Exacto. apoyar, muy de resistencia. Si tuvieras que hacer, digo, yo sé que es titánico, ¿no? Si tuvieras que hacer un poquito el resumen de cómo llegas a este 35 aniversario, o sea, emocionalmente, musicalmente, ¿qué dirías? O sea, en qué momento se encuentra Tere Estrada? Pues yo siempre creo que cada año pues son nuevos retos, ¿no? O sea, un disco nuevo implica pues una nueva experiencia, un libro nuevo también pues es toda una aventura, ¿no? Entonces hace cuenta que en la parte creativa, o sea, creo que lo que puedo compartirles es nunca dejen de alimentar su vida creativa. Porque pasa, ¿no? A veces no vives, digo, yo sí vivo de tocar, pero hay gente que a lo mejor está en un momento en el que no vive de tocar y tiene otras chambas, pero tampoco puedes dejar de alimentar esa parte, porque ese es tu alimento del alma, ¿no? Entonces, tienes que echarle toda la carne al asador a esos proyectos, eh, porque si no te enfermas, ¿no? O algo te pasa, o sea, es un llamado de tu alma para que puedas expresarte a través de las letras, a través de la música, que es mi caso. Y entonces estoy correteando la musa, ¿no? A veces más intenso, a veces menos intenso, pero siempre traigo un cuadernito y en el cuadernito voy apuntando ideas de probables canciones. En mi celular, pues voy también grabando cosas de, bueno, se me ocurre que hay una canción que puedo hacer así y así, la voy tarareando, en fin, voy haciendo como bosquejos y entonces ya después, un día a la semana es como que, ¿y ahora qué hacemos? No, pues aquí. Como. Y ahorita, por ejemplo, estoy con lo del disco Nube Volcán, que es mi noveno álbum, que ya lo vamos a entrar a grabar en unas semanas y justo está intensísimo porque estamos, o sea, por un lado terminando la composición y por otro lado estoy montando con la banda, ¿no? Entonces siempre una canción es un momento súper emocionante. Primero para mí, escuchar la canción que ya quede a gusto, diga, esta versión ya me gustó. Y después pasar la canción con los chavos y a ver si les miren, por aquí va, es un funk, es un rhythm and blues, es un blues, es lo que sea la canción, ¿no? Ya les comento y y les pongo ejemplos, mira, me gustaría sonar como tal, ¿no? Entonces les voy a poner, por ejemplo, hay una canción, digo, es que quiero sonar a Grand Funk, ¿no? Entonces, bueno, pues les pongo ejemplos y ya en base a eso, pues vamos como haciendo las ideas, la lluvia de ideas, y bueno, como ven esta intro, sí, no sé qué alguien igual puede proponer, bueno, se me ocurre que tal, o hacemos un puente acá, bueno, y vamos montando, ¿no? O sea, ya el arreglo, yo tiro línea, pero finalmente el arreglo termina siendo un arreglo conjunto, ¿no? Termina la rola y luego pues ya, ahorita todavía no hemos entrado, bueno, entramos a grabar en octubre 3 canciones y ahora vamos a grabar otras 7. Entonces andamos porque además es que yo soy, eso, mira, el rollo de los sencillos lo respeto mucho, chingón para quien lo quiera hacer, pero para mí yo sigo manejándome en el rollo conceptual. Para mí es muy importante un concepto dentro de un álbum, porque además en este álbum vamos a contar la historia de Nube Volcán. Nube Volcán es el espíritu con el que nacen todas las mujeres.
Nube Entonces va a Volcán. venir con un cómic, ajá, va Ok. a venir con un cómic. Y además las canciones no necesariamente tienen que ver explícitamente con la vida de Nube Volcán, pero sí tienen que ver con esta sensación de ser mujeres libres y poderosas. Que ese es como el resumen. Nube Volcán significa libre y poderosa, pero pues lo pasamos a otras palabras y cuando hice, es que mira, el ejercicio fue, a ver, libre y volcán, digo, libre y poderosa. Entonces empecé con una lluvia de palabras hasta que encontré las palabras nube volcán y dije, sí, me late, de ahí vamos a entonces a hacer toda una mitología de lo que significaba ser libre y poderosa, pero digamos desde los griegos, desde los romanos, desde muchas otras mitologías y cómo ha sido, eso es como empoderar por un lado Atenea y Afrodita, haz de cuenta, ¿no? Un poco. ¿No? Atenea, pues esta guerrera y Afrodita, pues la diosa del amor. Entonces, como conjuntarlas y contar esta historia de Nube Volcán que puede ser universal o puede ser de un metaverso, quién sabe cuál, ¿no? Pero simplemente es llevar aquí esta historia de Nube Volcán que estamos creando y pues compartirla con todas las chicas. Pues qué fregón que todavía sigas pensando en el disco como un concepto, porque la verdad es que digo, para quienes coleccionamos discos, No, pues es que tener el arte objeto del disco y además dices que va a venir con un cómic y tiene un concepto rector arriba de todo, ¿no? Tiene un paraguas conceptual, se agradece muchísimo, es algo que se disfruta. Yo sí sigo creyendo que no hay nada como poner un disco, sentarte a escucharlo de una tirada, estar viendo es los emocionantísimo, no interiores. me quiten eso, por favor, o sea, No, 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 no se lo quiten a Tere, no por me lo quiten a favor, mí, no no me se lo lo... quiten a nadie, por favor. Fíjate Sí, que, ¿no? curiosamente a veces con mi hija tiene 10 años, eh, a veces sacamos algún disco y el estarlo viendo, ¿no? Y sí la ubica en otra dinámica diferente a estar escuchando Spotify, por ejemplo, ¿no? Es que es Entonces, otra cosa. Es que, esto se convierte en una experiencia, no es ujú. algo ahí que dura 3 minutos y se acabó. Sí, porque es la canción, y sí, pero si tú vas acompañando esto con algo físico, ¿no? De imágenes, entonces ya te vas más como a ver qué quería decir el escritor, el autor, el músico, ¿no? Te vas más con, aunque me estás compartiendo tu mundo, o sea, es abrirle la ventana al público a que conozca más tu mundo, es eso, la verdad, ¿no? Y es Así muy es. interesante, ¿no? Ujú. Perfecto. Pues Tere, muchísimas gracias por la plática, siempre bien sabrosa. Oye, ajá, las Recuérdanos redes. las redes, cómo te se ponen en contacto contigo e invítanos de nuevo el 9 de julio. Sí, bueno, el 9 de julio voy a cumplir 35 años de trayectoria con un magno concierto en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, 9 de julio a las 6 de la tarde. Y me van a acompañar el Coro El Palomar y Cecilia Tucet. Entonces, y voy con una big band. Entonces va a ser un concierto increíble, los espero. Boletos ya en Ticketmaster y en la taquilla del teatro. También déjame les cuento que además de el concierto, doy talleres de voz, soy coach vocal, soy maestra de canto, y bueno, doy talleres también de eso, también doy talleres de arte y autoestima, de voz y autoestima Mira, concretamente, que tienen que ver con cómo utilizo mi voz para empoderarme a mí misma, ¿no? Entonces estos talleres los damos mucho en escuelas y es una manera como, es mi contribución, mi gotita, mi semillita, ¿no? Para acompañar a las personas en su desarrollo humano, ¿no? no hay Justo de, mejor forma de sentirse bien, poderoso, bien con uno mismo que crear, ¿no? no, y además, ¿sabes qué? La voz como sanación, como camino de sanación. Entonces, la voz también es tu herramienta para sanarte. Entonces, ese es lo que planteamos en este taller de voz y autoestima. Entonces, bueno, también se los dejo ahí en la mesa. O sea, coach vocal, taller de voz y autoestima. También doy un taller de rockeras, que de hecho vamos a empezar uno justo mañana, Ok. 25 de mayo. Es un taller, eventualmente lo doy cada 2 meses más o menos, son 4 sesiones de 90 minutos y es un recorrido por el cancionero rockero mexicano escrito por mujeres y sobre la historia del rock en México y sobre las protagonistas de esta historia. Entonces, bueno, los que quieran, pues este taller me pueden encontrar en Instagram, estoy como Sirenas07. Qué fregón Eh, suena eso. Ahí estoy, exacto. Sirena07 en Instagram. Luego en TikTok y en Twitter estoy como Tere Estrada MX. En Facebook estoy como Tere Estrada, Sirena de las Letras y la Música. Tengo mi canal de YouTube también como Tere Estrada. Mi correo sirenasalataque@yahoo.com.mx.
Y pues escríbanme porque pues tengo varios talleres y tengo libros de Sirenas al Ataque y tengo también mis 4 últimos discos, Encuentros cercanos conmigo, Un blues en la penumbra que viene con mi primera novela y que está basada en mi primera novela, que es sobre una rockera mexicana en la década de los 60 y los 70. Está también Compositoras de México y el disco en vivo. Entonces, Encuentros O cercanos sea, conmigo, no sé si ya lo dije. Bueno, material hay harto que se pongan en material ahí contacto todavía contigo. tengo, los que quieran, tengo discos físicos, entonces, bueno, ahí acérquese conmigo, los libros de Sirenas también. Y pues un gustazo, Astro, muchas gracias por invitarme. Hombre, el gusto es mío, siempre es un placer. Tere, te mando un abrazote. Abrazos a No, todo tu no te auditorio. deseo suerte porque no la necesitas, eres una chingona. Gracias, compañero. Gracias.